Buenas gente, mirar dónde nos encontramos hoy. Estamos en la cabeza o la cabezada, en la zona de Blimea, viendo los restos de un antiguo castillo, hoy en día totalmente hundido, como veis, e invadido por la vegetación, naturaleza, los árboles. Se trata del castillo de Campo Grande, que tiene ya un origen romano. Era una de las principales atalayas que controlaba la vía que se adentraba en Asturias a través del puerto de Tarna, como os dije en otros vídeos. Mirad, esta madera se sacó de las vigas del castillo. Mirad qué ventana. Después, con el paso de los siglos, pues no se recuperó hasta época medieval, donde la iniciativa fue por parte de la familia Fernández Miranda, donde construyó un castillo ya con aspecto medieval y función defensiva. Aunque hoy en día lo poco que podemos ver, pues no corresponde a esa época, ya que en el siglo XIX pues fue el vizconde don Álvaro quien, con un esqueleto de piedras que había aquí, pues tuvo de nuevo la iniciativa de restaurar el castillo, dándole un aire romántico. No tenía nada que ver con el medieval, aunque sí que tenía una torre que imitaba esta fortaleza. Si bien su función ya no era defensiva, sino más bien para comodidad de la familia. Su deterioro fue muy rápido y se barajan varias posibilidades. Una de ellas es la explotación de la mina de carbón del cercano pozo de San Mamés, aquí de Blimea. Mirad qué arco, de piedra, espectacular. No es de medio punto, sino un poco más ancho, tipo carpanel, de los propios del Renacimiento. Aunque ya os digo, esto se restauró muchas veces. Y este vizconde fue el que le dio el aire final. Si bien en la segunda mitad del siglo XIX pues lo erigió, como os digo, pues en 1904 así, pues este hombre quiso participar un poco en la industrialización y aportó dinero para lo que sería la futura empresa de luz, la ERCOA. Aunque esta, por un accidente, pues fue quebrando y también truncó la economía del vizconde, quedando prácticamente en ruina. Después, en la Revolución de Octubre del 34, pues se asaltó, y después con la Guerra Civil, pues igualmente fue saqueado, primero llevando sus muebles más importantes y después pues su biblioteca. Tenía una biblioteca muy interesante, importante. Una vecina del pueblo cuenta aquí que me encontré con ella y me dijo que había nacido en el castillo. Y yo pensaba que era de Alto Abolengo, pero no. Me dijo que era hija de una de las criadas del castillo y luego se hicieron con él para que conservarlo un poco más en el tiempo, pero como os digo, se deterioró muy rápido
por esos motivos que se barajan. También se dice que hay una maldición que pudo acabar con el castillo, ¿no? Y dicen gentes que hay espíritus, que por la noche se escuchan voces que dicen algo así como: este castillo no será de nadie. Esta señora que me encontré, le pregunté si había escuchado algo alguna vez. Me dijo que no. Me contó también que el castillo tenía unas cadenas en el exterior. En la leyenda pues se cuenta que dichas cadenas pues se movían por la noche solas y eran arrastradas. Parte de mito o realidad, quién sabe, ¿no? Ahí ya cada cual sus creencias. Y mirar cómo está esto, una ruina. Pero resulta muy apasionante estos temas. Mirar, tenemos aquí en Blimea. Seguramente mucha gente no sabe de ello. Resulta muy fascinante. Vamos aquí a otra sala, a ver. Uy. Cierto misterio, ¿eh? Una pasada. ¿Cómo está esto? La señora me contó que la gente poco a poco fueron llevando sillares y piedras y también contribuyendo un poco a la desaparición del mismo. Una pena, ¿no? Pero qué pasada de sitio. Madre. Otra historia interesante que os puedo contar, de época medieval, pero en un momento no determinado, pues vivía un buen señor que tenía una hija que se llamaba Florinda y era muy bonita. Entonces traía locos a todos los infanzones de la cuenca del Nalón, pero ella a todos los rechazaba, porque todos le pedían la mano, pero ella tenía otro amor, tenía un amor secreto, un amor de estos imposible, ya que su amado pues era pobre, y en aquellos tiempos, como sabéis, pues ser pobre era una ofensa para el linaje de alto rango. Entonces venían, se le presentaban y a todos los rechazaba, hasta que un día su padre se cabreó y la encerró en la torre del castillo. Entonces una familia importante de aquí de Ciaño, los Buelga, ya os hablaré de ellos en otros vídeos, pues le pidió la mano y el padre concertó el casamiento. La tenían encerrada en la torre, pero se cuenta la leyenda que el mismo día de la boda, pues ella apareció muerta. Entonces todos pudieron conocer a su amado, que se trataba de un criado del castillo, que apareció con una daga ensangrentada, diciendo que había cumplido la voluntad de su amada, matándola. Y entonces, pues, él mismo, con la daga aún ensangrentada, se dio muerte allí delante del
del padre de su amada. Y esta es un poco la historia de este castillo, de este bastión, de origen romano, como os dije, medieval, restaurado una idea romántica en el siglo XIX, dándole un aspecto de estos de cuento de hada muy interesante, que sería más bien esa estética la que podemos ver ahora, aunque esté en ruina prácticamente. Una pena, ¿eh? Vamos a dar una vuelta por aquí para que veáis. Esta parte delantera está mucho peor, más deteriorada. Sillarones perfectos, como trabajaba esta gente, como siempre os digo. Ahora aquí parte de la piedra está muy interesante visitarlo. Aquí en Blimea, la cabezada o la cabezada, la zona del cementerio. Y mirar, a esa zona no vamos a pasar más porque tampoco se ve mucho más. Vamos a ver una parte de la orientación este que queda en pie. Mirar, como os dije, la parte orientada al este, pues nos queda esto en pie. Y nada, gente, como siempre os digo, estos son vídeos orientativos. Las personas que se quieran informar más a fondo tienen por ahí datos en internet. Un poco todo esto contado a mi manera. Estáis con Ciro78, espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.